y es lamentable. Y yo digo a amigos porque tengo amigos que son izquierdistas, le Ujú. digo, a ver, esto que vayan a hacerlo en Cuba, a ver, en Cuba que atropellen, que pisen la foto del presidente, o que lo hagan en Rusia, o que lo hagan en China, a ver, que pisen la foto del presidente. Oye, esa gente se va a la cárcel. Así es. Y por último hasta lo desaparecen y nadie dice nada. Ujú. Pero en cambio en el Perú gritan y dicen Dina asesina o Dina que no hay democracia. Al contrario, en el Perú yo creo que Dina se pasa de recontrademócrata. Así Porque es. Ujú. en un lugar le jalaron su pelo. Imagínate, esa mujer ha quedado libre de, como decimos, de Ujú. polvo y paja. Nadie ha hecho nada. La misma presidente dijo, ya déjalo ahí nomás, porque el peruano, lo malo que tenemos a veces los peruanos es que somos demasiado emocionalistas. No, pobrecito, ¿qué le van a hacer? Déjalo ahí. No, porque si a Ujú. esa mujer lo hubieran sancionado, la que le jale el pelo a la presidenta, uno o dos, o así sea, 3, 4 meses en la cárcel, hubiera Ujú. aprendido su lección y no solo ella, sino todo el Ujú. país, porque nosotros no tenemos derecho, porque acuérdate que la presidenta nos guste o no nos guste, hayamos votado por ella o por Castillo, y que ella Ujú. tenía que reemplazarlo, nos guste o no, ella representa a la nación, representa esa envergadura que lo da la constitución política del Perú. Ujú. O sea, ya basta, basta ya, basta ya. Te lo juro, yo cuando estaba mirando un poco, porque venía en la combi, mirando ese video, digo, pero esta es la plaza del recreo. Ujú. Y pensando, digo, si yo hubiese estado por ahí, oye, yo recojo esa imagen de la presidenta y Claro. en verdad se hubiera armado un pleito con Ujú. quien sea que hubiesen estado ahí, porque ahí a media cuadra, te comento, Maelo, de ahí, en la misma plazuela, todos los días me hace recordar al Ancaca aquí en Martín, Lima, Plaza me hace, Martín, claro. ahí gritan todos los días de Castillo, todos los días, a partir de las 6:30, 7 de la noche, empiezan Ujú. a gritar que Castillo es inocente, que Castillo no cerró el Congreso, que la Asamblea Constituyente, ahí hay un grupito que vienen y empiezan a hacer a Sí me han gritar con dicho. unas bocinas. Sí me Entonces, han dicho. Ujú. yo pienso que, y yo lamento mucho por mi ciudad, por mi Trujillo, por mi región La Libertad, que no Ujú. estamos acostumbrados a eso. No estamos acostumbrados, no somos de esos tipos radicales, discúlpame Ujú. por la expresión, enfermos. Porque esas personas que odian a nuestro país y quién Ujú. dirige esa agenda, ya sabemos que ahí está metido Julio Guzmán, la Verónica Mendoza, el Gorriti, Ujú. todos esos. ¿Por qué Ujú. aman como tú lo acabas de decir, por qué quieren tanto a Vizcarra? Porque Vizcarra le daba, es como malcriar un hijo. El hijo Ujú. pide, toma, el hijo pide, toma, el hijo pide, toma y nunca te obedece, nunca te hace caso, nunca te ayuda a agarrar una escoba. Ujú. Así los acostumbró Vizcarra. Hay muchísima gente que yo veo que dicen, voy a votar por Vizcarra porque me dio mi bono, pero no se dan cuenta que nos enditó. 30.000 millones de dólares debemos por ese bendito bono. Así es. ¿No? Entonces, pero, y no, y somos tan, y yo sí te puedo decir, esos sí son borregos, porque no se dan Ujú. cuenta que nosotros mismos devolvemos ese dinero a quienes nos prestaron, trabajando con nuestros impuestos, de repente hay aumentos de precios, etcétera. De esa manera lo pagamos, pero no nos damos cuenta, porque también sabes que no leemos, ya no se está leyendo. Discúlpame, hay gente que hasta aún es profesional y ya no lee ni un periódico, ya no lee ni un libro. Ujú. O sea, todo se está yendo por la borda. Faltan, mira, por ejemplo, yo digo una cosa, si yo fuera presidente, un día decían mis amigos, si yo fuera presidente, no sé, sacaría una ley que está prohibido en el Perú a esos rojos izquierdistas usar la bandera que es nuestra bandera de color blanco y rojo, ellos la Ujú. utilizan blanco y negro. Ah, Oye, sí. eso para mí es una afrenta, es un delito. Ujú. Para mí, yo lo diría que es un delito, porque no tienen por qué utilizar nuestra bandera, no es blanco y negro. Y si se murieron 60 personas en esto de cuando Dina entró de presidenta y en el sur, Ujú. tú sabes que esa gente salió a quemar, a destruir propiedad privada, propiedad estatal. Así Y es. gente ignorante, porque yo sí digo que son unos ignorantes, y se los digo con todas sus letras, porque a la pobre policía lo replegan, le pegan con palos, le echan cuetones, son capaces de rociarles gasolina. ¿Y qué le dicen? Tú deberías estar con nosotros.
no defender al Estado, no defender a los bienes inmuebles, no. Como decir, corre con nosotros, vamos, incendiamos, destruyamos. O sea, que este sea que una selva de nadie, están totalmente equivocados. Y felizmente yo estoy seguro que en estas elecciones del año que se viene, la izquierda va a desaparecer. Así se junte quien se junte. La gente también también hay que darnos cuenta que la gente, hay mucha gente que está dándose cuenta que Verónica Mendoza, Julio Guzmán, esto que inventaron el Inti Bryan y toda esa vaina, eso se está cayendo, es una careta que se está cayendo, poco a poco se está cayendo. Estos fiscales Vela y Domingo Pérez, eso se está cayendo. Y ya felizmente nosotros, que yo por ejemplo no me considero de derecha, me considero un ciudadano de a pie que trabaja, que se esfuerza día a día y que quiere ver a su país mejor. Entonces, yo digo que esa izquierda tiene que desaparecer. Tiene que desaparecer. Y en nosotros está ver quién puede dirigir los destinos de nuestro país de la mejor manera. Ahora, una cosa también muy concreta, sino que ahora le restregan en la cara a Dina Boluarte. Muerte, sicariato. Y si yo tengo 45 años, toda la vida ha habido delincuencia, toda la vida ha habido muertes, toda la vida ha habido asaltos a bancos, toda la vida. O sea, desde acuérdate que en los 90 que existían en Lima, los 80 existían los destructores, era terrible. Claro. Y ahora porque existe uno que te va y te bota un cuetón en una puerta, ya, escándalo, escándalo. Y las redes sociales son muy buenas, pero también son muy dañinas. Sí. La izquierda ha sabido utilizar las redes sociales, el Instagram, el Facebook, el Twitter, el WhatsApp, ha sabido utilizarlo, que ha hecho daño, mucho daño, lo ha estado haciendo en nuestro Perú. Y nosotros no podemos permitir eso. No podemos permitir. Al menos, de repente, habemos unos, yo desde Trujillo te estoy hablando, yo soy uno que yo siempre me enfrento y digo, ustedes hablan, yo tengo hijos, 4 hijos en la universidad, y ellos a veces me vienen con ese cuento, no, pero que Fujimori, que el esto y que el otro, hijitos, les digo, ustedes no opinen, ¿saben por qué? Lean, yo viví, a mí yo no tengo que leer, porque algunos tergiversan, yo he vivido el terrorismo en Trujillo, he vivido la inflación, la hiperinflación. Cuando le digo mi mamá, a los 5 hermanos que éramos, nos hacía madrugar 4 de la mañana a formar cola para comprar 1 kilo de arroz. Así es. 1 kilo de azúcar, 1 litro de querosene. Y decían, ya, tú te vas al mercado a comprar el ron de quemar para encender la cocina. Le digo, ¿ustedes han vivido eso desde que han nacido? Nunca. Ustedes, oye, el pan se terminaba, no había pan, no había agua, no había electricidad. ¿Ustedes han vivido eso? No, papá. Entonces, o sea, le digo, mira, no lean esos panfletos, pregúntenme a mí, yo les cuento la historia. Entonces, termino acá. En nosotros está, día tras día, y gracias, de verdad, te felicito que hagas este live, que muchas personas entiendan que la izquierda es destructora en todo aspecto. Familias, hay ONGs que se dedican a destruir las familias, esto del LGTB, que tantas cosas, y no lo vamos a permitir. Yo soy uno que desde acá no lo voy a permitir. En lo que me corresponda, vamos a luchar, que la izquierda no debe avanzar más. Muchas gracias. Qué bueno, amigo, qué bueno. Sí, yo conozco la Plaza de Recreo, sí me habían dicho que era como la Plaza Martín, algo así. He pasado, mira, justo a mi pareja actual la conocí ahí, en Trujillo, cuando fui. Ella vivía por Buenos Aires, por donde está hay una RENIEC por ahí. Allá, entonces sí conozco Trujillo, pero nunca he llegado a esos debates, nada, porque he estado un tiempo y luego me vine para Lima. Pero sí conozco la Plaza Recreo. Conozco. Un abrazo, cuídate, amigo, cuídate. Entonces habrá momento para ir a debatir hacer una especie de gira a Trujillo. Vamos a ver quiénes se apuntan. Milton Lozano y luego sigue Ariana. Dale, Milton. Hola Melo, ¿cómo estás? Buenas noches, te habla Milton Lozano. ¿Cómo está, maestro? Hoy, ante todo, gracias por el apoyo. No te preocupes, no va a ser la primera vez. No, mira, todo lo que tú nos dices, yo lo viví, porque yo tengo 61 años. Más o menos a
el año 97, 98 salí del país. Yo lo viví todito. Todo lo que tú estás diciendo, yo lo he vivido. ¿Ya? Hubo un tiempo que yo pensé que era el único que le defendía a Fujimori, porque cada vez que respondía, no había nadie, creo que en ese tiempo, no sé, estamos hablando antes de la pandemia. Yo ponía, debatía, porque rebatía con ideas y me pusieron la chapa de Fujimori, Fujirata asqueroso, pero eso no me importa, yo no soy eso. Bueno, lo que quiero decir fue que en realidad Fujimori salvó al Perú. Ese es un hecho. Yo creo que eso no se puede negar. Todos los peruanos que vivimos en esa etapa, vivimos en ese tiempo, como tú y yo, muchos, Fujimori salvó al Perú. Eso no se puede negar, eso no se puede tapar. Pero mi gran pregunta es, por favor, si tú me lo puedes responder, ¿a qué se debe? ¿Por qué Keiko Fujimori, tanto Fujimori como Alan García, por qué no se defendieron? ¿Por qué no dijeron, sabes qué? Acá está el gráfico, cómo era el Perú antes de Fujimori, después de Fujimori, porque eso lo hizo Baella. Yo lo vi, decía, acá está, antes era un triángulo, ahora no, ahora es como un hexágono, decía, la pobreza, gracias a la nueva constitución, la pobreza disminuyó. ¿Por qué? Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué no se defendieron? ¿Por qué dejaron que le masacren todo? Ese es uno. Otro, mi comentario es, todo eso de la Plaza de San Martín, de la plaza que tú me dices, esto está bien hecho, bien realizado por gente que sabe, porque esta es la teoría realizada por los nazis, que se llama la teoría de la espiral del silencio. ¿En qué consiste esa teoría de espiral del silencio? Que un pequeño grupo reducido, bullicioso y sobre todo ideologizado, y más que nada está bien financiado. Eso no es gratis. ¿De qué viven tú? Dime. Estar todo el día, ¿de qué viven? No me digas que del ya, eso no alcanza. Eso no alcanza. Por favor, respóndeme la primera. ¿Por qué no se defendieron tanto Keiko cuando estaba cuando estaba, ¿no? Cuando pudo defenderse? ¿Por qué no salieron a defenderse? Porque Alan II nos aprista, más que nada, sarta de... Bueno, no quisiera ofenderle a los apristas, pero no se defendieron, nadie se defendió, todos se acobardaron. Por eso cuando yo salí adelante, yo los rebatía todo con ideas, porque yo sabía todo, pues sabía la comisión que formaron para Alan García con el ultraizquierdista Tejada. Canseco. No, antes de eso. No, eso fue por Fujimori. Fujimori, claro. Fujimori. ¿Y qué quedó la privatización? Nada claro como el agua. No hubo corrupción, eso fue con Díaz Canseco. Yo me sabía todo eso. Y también lo de Tejada. Nadie dice, ¿por qué no se defendieron? Esa es la pregunta. Gracias, Marito, cuídate, un abrazo. Ya, Nilton, ya tomé Espero pronto verte, voy a estar por allá, te voy a buscar. Hoy, chévere, Milton, ahí, acá nos vemos, cuídate. Bueno, ahí tenemos todavía en la lista. Se fue. Un momento. Se bajó. Estaba Ariana. Ariana estaba para que intervenga. Bueno, si está todavía en el live, amiga, puede subir. Señorita Ariana. Y sí, es que para empezar con el tema. Ya mira, Milton, sí, qué gusto conocerte y saber que tú también estabas defendiendo por tu lado. Éramos pocos los fujis que defendíamos por las redes, ¿no? Porque la mayoría tenía miedo al bullying. Y como tú me has dicho, son gente que sabe. Los del otro lado, lo que nosotros combatimos son gente que tiene harto financiamiento. Fundación Ford, Fundación Soros, Open Society, embajadas europeas, ¿no? Incluso la canadiense también, sin ser europea. Entonces, financian este ataque. Es como que a mí me cayera, siempre lo he explicado así, es como le cae a Curwen, como le cae a Cifuentes. A mí que me dieran los 100.000 soles que lo dan a estos personajes, semanal, o sea, mensual. Yo tendría que hacer los videos que yo tengo acá en la cabeza. Tengo 4 videos en mi mente que por tiempo no puedo hacerlo porque también tengo que trabajar, ¿no? Tengo que hacer el video, ponerle las imágenes, se demora, entonces. Tengo que estar ahí con las puestas en la cabeza nomás, los videos. No puedo. Esta gente sí tiene tiempo.
Ahora, en el tema de la batalla que se estuvo dando aquellos tiempos, yo tenía una página que se llama J. Maelo, que hasta hace un mes todavía existía. Ahí está, pues, lo que tú me estás diciendo. Está lo de Javier Díaz Canseco, es de la comisión investigadora de delitos financieros, de lo que vieron los 6.000 millones que se robó Fujimori. Al final, el mismo Díaz Canseco en cuadritos especificó que Fujimori no se había llevado nada. Y Javier Díaz Canseco es un antifujimorista, pero de los rabiosos. Eso no te cuentan, pues solamente cuentan la primera parte. De los lingotes de oro, con que están los comunicados del mismo Banco Central de Reserva el año 2001, diciendo que no ha salido ningún lingote de oro. Incluso las reservas del Banco Central han aumentado en comparación a como se encontraban antes de que llegara Fujimori. Eso yo lo he mostrado el otro día, cuando he hablado. Y de ya tiempo que hago live he empezado a hacer de esto, que yo le llamo los mitos antifujimoristas: los 6.000 millones, los lingotes de oro, el tesoro de Paititi, las esterilizaciones, las torturas, el caso Limaza, los tíos de Keiko, que dice que las ropas donadas. Tengo un montón de historias que yo he escrito en el Facebook desde el año 2017. Pero como es la guerra así, como la batalla es así, mis páginas me han cerrado 2 cuentas y una página. Y en la página precisamente donde yo tenía toda la información. Tengo que volver a escribir, sí, porque felizmente los datos los tengo acá. Voy a volver a escribir. Hoy he podido comprobar que el Facebook ya me devolvió la opción de crear páginas. ¿Por qué es importante una página? Porque el Facebook solamente te permite 5.000 amigos. Y una página infinita. O sea, una cantidad de amigos que tú puedes tener. Y eso es lo que voy a hacer. Voy a volver a escribir todito. El caso Pedro Wilca también yo lo he escrito. Pero se llama El hombre que murió 2 veces. Y ahorita le voy a decir por qué. ¿Ya? Entonces, ha habido gente como tú, como yo. Hay un bullying de la gente que tú me dices que sabe, que hay gente que sabe, pues que sabe cómo manejar estos temas. Entonces, cuando alguien se pronuncia en contra de Fujimori, y por eso a ti te dejaban solo ahí debatiendo, es porque le hacen bullying. Y la gente tiene miedo en su mayoría al bullying, ¿no? Eso es como ser humanos, tienen miedo al bullying. Por ejemplo, cuando se pronunció Gianmarco alguna vez, y resaltó lo que hizo Fujimori, todos los trolls de todas las redes sociales le dieron de alma, ¿no? Y los periodistas que como trabajan para ellos, los más influyentes, trabajan en los canales de ellos, que son los más vistos, o los medios más grandes, como Canal N, RPP, empezaron a atacar a Gianmarco. Lo mismo pasó con Pedro Solebertis, que luego empezaron a llorar por su partida, pero lo atacaron también porque se tomó una foto con Keiko. Entonces, cuando alguien, pasó con Raúl Romero, le apedrearon el carro. Entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? ¿Cuál es el mensaje? Atacamos con todo para que nadie se atreva a hablar bien de Fujimori, a hablar bien de Keiko. Entonces, la gente Fuji tiene miedo. Y por eso yo digo derecha cobarrada, porque hay mucho de la derecha que tiene miedo. A nosotros como Resistencia nos han sacado la miércoles, pero nosotros con mente fuerte, con actitud, seguimos ahí. Hay otros que han desaparecido. A mí me han judicializado. Yo tengo hoy día he tenido audiencia, hoy día, mediodía, y pasado mañana 4 voy a tener otras audiencias. Nadie quiere estar como yo. Entonces, ¿qué hacen? Ya no dan la batalla en las calles, porque dicen, yo no quiero estar como Maelo. Está loco, yo quiero trabajar. Entonces, utilizan todo ese aparato judicial mediático para despedazar. Entonces, por eso hay muchos que tienen miedo. Entonces, ¿qué dicen? Yo no soy fujimorista, pero, o sea, siempre ponen el parche. Tienen mucho miedo hasta decir yo soy fujimorista cuando lo son. Yo no soy fujimorista, pero yo reconozco que Keiko hizo esto, no, que Fujimori hizo esto, Alberto, ¿no? O sea, siempre ponen un parche porque tienen miedo, porque ya los han chambeado al miedo, porque tú hablas bien de Fujimori y van a salir todos los trolls, que es una industria. Han creado portales como Huayca, como Epicentro, como Chicharrón de Prensa, como La Mula, el Útero, ahora la Encerrona, y todo. Ahora existe una gran legión de podcasts, o sea, todos son los mismos. Entonces, cuando alguien, un farandulero, quiere opinar, tiene que tener buena espalda, porque lo van a hacer miércoles. Y cuando y eso me consta, un personaje de la escena rockera, por ejemplo, o de los artistas, quiere opinar a favor de Fujimori, este señor es vetado
Yo conozco gente rockera que están en grupos y me dicen, yo no puedo hablar de Fujimori acá, ¿no? Entonces son vetados, y cuando hay estos eventos, por ejemplo, como antes había, esto me contaron a razón de este tema, el Oktoberfest, ¿no? El festival de cerveza en octubre. Entonces la empresa tiene billete, paga el billete para este evento y le dice a uno de los promotores, ¿qué grupo me puedes traer? Entonces ellos empiezan a poner a los grupos que son de ellos, que son progres, que son antifujimoristas, y no traen a ninguno que haya hablado bien de Fujimori o que tenga alguna cercanía con la derecha. Toman el aparato cultural y siguen borreguizando a los jóvenes. Y estoy dando solamente un ejemplo, en el caso del rock. Hay en todos los géneros. En todos los géneros. Esto sucede, esto es real. ¿Por qué no boicotean a Río? Cucho Galarza es patriota. No me consta que sea fujimorista. Estuvo en el evento del APRA también por los 100 años. Y él sí, yo le he visto sus tweets, son potentes. Él le da retweet y like a los tweets que yo hago en el Twitter, ahora X. Me consta que es patriota. Pero este señor no puede decir, no es como maneja el Grupo Río, sí va a los eventos, pues porque el Grupo Río tiene peso. Pero buscan de las mil maneras boicotearlos. O sea, es un pecado en el país hablar bien de Fujimori, porque lo despedazan. Entonces prefieren los artistas, los actores, por tener trabajo, quedarse calladitos. Y si es cómodo decir Fujimori nunca más, ¿no? Eso sí lo repiten porque eso es tu requisito para que tú puedas ser contratado en la escena rockera o en la escena de cualquier aspecto cultural, musical. Tú tienes que decir Fujimori nunca más. Pues hay mucho estúpido, pues cuando hace sus conciertos dice Fujimori nunca más, y toda la manada de borregos idiotas, alcoholizados y drogados, repiten Fujimori nunca más. Por eso yo te entiendo que tú te has estado quedando solo. Ahora ya voy en el paso a la respuesta, ¿ya? Yo también, amigo, he criticado esa parte. He criticado mucho lo que tú estás criticando, por qué se dejaron avanzar. En el tema del APRA, yo diría que tuvieron un poco más de culpa que en el tema de Fujimori Alberto, porque en el APRA ya tenía las redes sociales, ya teníamos el Facebook, al menos para parchar. La página Lengua Aprista es una página bien combativa de los apristas. Ahí he visto algunas publicaciones, pero debieron defenderlo a nivel institucional, a nivel partidario, con el peso que da un partido político. No sé, se dejaron avanzar. Pero más que todo el APRA también no tiene mucho que defenderse por el primer periodo, donde obviamente pues le embarraron totalmente, ¿no? O sea, ahí no hay mucha defensa. En el tema de Fujimori, todo lo que se ha hablado de Fujimori, uno de los casos que voy a empezar a hablar ya para no quedarme hasta muy tarde, Pedro Wilca, que como ya narré hoy voy a hablar de una manera más breve, yo ya he hablado con mucho detalle, pero me han pedido pues al número que está aquí, como ustedes pueden ver. Ahí pueden pedir ustedes el tema que yo toque, por eso voy a tocar hoy día a Pedro Wilca, ya, así como esto. Una mentira de años, desde el año 97, ¿no? Del año 97, donde la señora cambia de versión. ¿Cuántos años se ha mantenido? El año pasado, 2024, o sea, han pasado ¿cuántos años? 37 años, acusando a personas que no tienen que acusar, acusando a Fujimori y a militares. El Poder Judicial, en base a pruebas de tantos años, pudo determinar que a Pedro Wilca Texi lo desvivió Sendero Luminoso. Y no fue el Grupo Colina. Yo eso voy a hablar de ese tema. Y así, como este tipo de cosas han podido desmentir. ¿Y cuál ha sido la explicación que me han dado? Y es razonable, porque yo he conversado con mucha gente. Me dicen que, por eso critico más a lo del APRA 2 que al 1, ¿no? Porque en el 2 ya tenían medios. En los tiempos de Fujimori, cuando ya no estaba Fujimori, cuando estaba en Japón, empezó la persecución a los fujimoristas. El fujimorista era proscrito, era como que tú fueras un Mara Salvatrucha en El Salvador, ¿no? Como que tú fueras un judío en esto de la época de los nazis. O sea, eran perseguidos por todo, no podías decir que eras fujimorista. Si trabajabas y eras fujimorista, te botaban del trabajo. Entonces había una persecución. Y lo peor es que no teníamos redes.
Fujimori, desde el internet, daba unos pequeños cortos, como ahora le llamamos a los shorts, ¿sí? Que solamente lo podía ver a tener acceso a la gente que podía pagar internet. ¿Existían las cabinas ya? Sí, ¿no? Pero no todos, pues. ¿Ya? Y las cabinas lo utilizaban más que todos los chiquillos para jugar, otro para entrar a su Messenger, ¿no? A su Hi-Fi. Pero ahí hablaba Fujimori, el único desde allá. Acá no había las redes, pues. Todos los medios de comunicación, todos los canales lo habían tomado ellos. Y con esto del internet aparecieron, lo primero que aparecieron son las páginas web, pues. No existían los Facebook, que es algo más rápido, más directo, no, la página web. Y ahí empezó. Busquen el útero, que son pues los abuelos de lo que hoy es Huayca, Epicentro y demás. Busquen, ahí todo era contra Fujimori. Y estos, como se dirigían a los más jóvenes, a las nuevas generaciones, el lenguaje, primero las letras eran más grandes, para que no sean chiquitas y aburridas, tipo escritura de máquina antigua, ¿no? Eran más grandes, más redondeadas, ¿no? Se diferenciaban de las escrituras cuadradas que tenía la máquina de escribir. Entonces lo hacían redondeada, lo hacían más atractiva y la gente entraba a las páginas. Entonces a los chiquillos les resultaba ya no aburrido ver política. Entonces entraban al útero ¡pac! O a la mula, ¿no? Abrían y todo era contra Fujimori. Y ahí empezaron los mitos, pues. Ahí empezaron a divulgarlos para la gente común y corriente. Para los estudiantes, que fueron luego los grandes borreguizadores, las universidades. Profesores que habían estado cañados por Fujimori por temas de terrorismo, los sacaron de la cárcel y los metieron en las universidades. O sea, cambiaron una celda por un aula. Y en agradecimiento, estos señores hacían lo que más les gusta hacer. Borreguizar con el tema del maoísmo, leninismo, pensamiento Gonzalo. Y en consecuencia, tenían que hacer odiar a Fujimori. Porque Fujimori los cañó, pues. El SUTEP tomado. Los institutos culturales donde enseñan zampoña, quena, danza, capturados por esta gente. Las escenas rockeras capturadas por esta gente. Las universidades capturadas por ellos. ¿Por dónde? Si solamente Fujimori tenía sus videos de allá, y acá se hizo La Hora del Chino, en Radio San Borja, si no me equivoco. Nada más, no había más. Hubiera sido diferente si hubiéramos tenido los espacios así. No necesariamente como el mío, sino me refiero a TikTok, Facebook, Twitter, Instagram. Hubiéramos tenido estos medios, entonces se hubiera podido dar una batalla. Eso no pasó en el tiempo de Fujimori. Y otro de los aspectos fue que los fujimoristas somos tíos, pues. ¿Por qué yo cuando llego a Fujimori Libertad, a pesar que Fujimori Libertad era un movimiento, Fujimori Libertad que ya existía, porque a mí, y un día le voy a contar la historia, cómo llegué, cómo empecé mi conversación con Fujimori, qué fue lo que hicimos, y voy a contar cosas que ahora ya puedo contar porque el chino ya no está, para que ustedes entiendan más sobre su libertad. Para que la gente no se jamonee, no, que por mí salió, no. Ni siquiera, ahí hablaban de Elio Riera, no, yo siempre le decía, no es Elio Riera, por otro lado se le digo. Y gracias por los regalos. Entonces, hay cosas que estuvieron sucediendo. Entonces, ¿por qué yo empiezo a salir en Exitosa, en Capital, en debates, autorizados por el mismo Fujimori? Cuando yo era así como ustedes, solamente escribía sobre Fujimori, hablaba, defendía a Fujimori. Tuve esa suerte. Pero también era porque los Fujis eran tíos. Ahora están más viejos. Mírenme a mí. Entonces, la juventud la tienen ellos, porque tienen el establo. ¿Cuántos alumnos, miles y miles hay en las distintas universidades ideologizadas? ¿Cuántos hay? Miles. Y esto lo van contagiando. Y son pocos los alumnos que de manera heroica dan batalla a sus profesores, como en el caso del amigo Julio Estremo, su hija. Mi hijo está en una particular. Y ahí no le hablan de política. Y a mi hijo no le van a hablar de política a pretender que los terroristas
Y los que perdieron la guerra quieren escribir la guerra, porque la guerra, o sea, la historia, porque la historia la escribimos los que vencimos. Y los que vencimos somos nosotros, los fujimoristas y los militares, los policías, los comités de autodefensa, las rondas campesinas. Entonces no se va a poder permitir, y eso le he dicho a mi hijo, que cuando alguien te hable de Fujimori, esto tú ya sabes la historia, tú vas y lo refutas. Vas sin miedo. Y a mi hijo, el que está en el colegio, le he dicho, tú también. O me llamas y yo voy a hablar con ese profesor, porque al colegio no se va a hablar de política. En la universidad sí, se dan batallas políticas, en el colegio no. Entonces hay cosas que nos hemos dejado ganar. Entonces los fujis eran tíos cuando yo a Fujimori y Libertad y les reclamo y me empiezan a contar esto que tienen mucha verdad. Yo tenía redes, yo empiezo a salir en los medios y por eso es lo que me hice conocido mucho más rápido que mucha gente que quizás estuvo años en el fujimorismo, años, y hasta ahorita nadie lo conoce, ¿no? Pero son leales, pero no tienen el manejo de redes que tenemos nosotros. Ellos no pueden hacer un live, no saben ni hacer un live. Entonces es una desventaja porque los fujis, ¿no? Y los carneros son los jóvenes, pues, que tienen todo para seguir con lo suyo. Salen carnerizados de las universidades y los fujis cada vez se van haciendo más viejos, sin manejo de tecnología y van desapareciendo. Y hay mucha dejadez que dejan que los envenenen en las universidades. Y eso yo te podría responder. A ver, ahora sí, antes de comenzar ya voy a cerrar esto porque acá me están mandando un mensaje. El número que está ahí, ese es mi número, puede mandar mensaje para el próximo tema. Voy a hablar de Pedro Wilca, son 10:30 y vamos a arrancar con el tema de Pedro Wilca. Pero les invito a darle tap a la pantalla y si es posible pueden compartir el live. Ya, porque esto yo lo he tocado ya un par de veces, ¿no? Y lo voy a repetir, quizá porque hay gente que no escuchó y entonces busquemos que llegue a más personas para no estar repitiendo siempre con lo mismo, ¿no? Voy a responder este mensaje un momento. Ya. Ahora sí. Estamos 2 de julio del año 2025. Hoy vamos a hablar de Pedro Wilca Texe. Como le dije, algo ya recurrente para mí, he hablado muchas veces sobre esto. ¿Por qué? Hay personas que me están pidiendo, a raíz de la publicación que puse, me están pidiendo la gente que quieren poner banners sobre Indira Wilca en las avenidas, en los puentes, pidiendo que devuelvan los de $160,000 que le dimos todos los peruanos, ¿no? Por mentir. ¿Por qué? Porque me han mandado videos donde aparece esta señora, Indira Wilca, que no quiere reconocer a Venezuela como una dictadura. No, dice que no es una dictadura, no puede decir que no es una dictadura. Le pregunta por Venezuela y empieza a hablar de Dina Boluarte. No, que acá los muertos, los 60 muertos, que las clases sociales, Entonces, y todavía levantando la voz, ¿no? Entonces, muy conchuda, ahí está, pues, ¿no? Entonces, la gente que me escribe, y como le digo, me pueden escribir a mi número, la gente que me escribe, quiere poner los banners que yo tengo en mi última publicación que he hecho. Pueden ver un banner en el puente, y eso lo podemos tratar. A los que me escriben este número, quieren hacer eso, lo podemos hacer. Como ya dije en el live pasado, podemos enviar los carteles a provincia, ¿no? Hacer ese trabajo y pedir que esta señora devuelva al Estado peruano, aunque sea por partes, los $260,000 que se ha llevado de todos los peruanos, porque ese dinero puede servir, pues. Hay muchos niños que seguramente en distintas partes del país, en los pueblitos, les va a caer bien, pues, unas donaciones con esos $260,000. Entonces, vamos a hacer esa campaña, lo que desean participar de esto, de este reclamo, me escriben a ese número WhatsApp 972-062-131. Esto me lo han planteado también por el mensaje, por eso he decidido abrir hoy live. Posiblemente mañana también voy a abrir en la mañana, más no ya en la noche.
por tema de labores. Y que mañana abro en la mañana y ya no abro en la noche, algo así. Ahora sí, empezamos. Pedro Wilca, que todo lo voy a tratar como resumen, porque ya he hablado. Ya solamente voy a dar un contexto, principalmente para Débora, acá tengo los nombres, Débora, Martín y Doroteo, ¿no? 3 personas que me pidieron que hable de esto, ya desde hace 2 semanas, y bueno, ahí los tengo ya. Y le dije que hoy iba a hablar sobre este tema. A ver, Pedro Wilca lo asesinan el 18 de diciembre del año 1992 en el... Voy a entrar un mensaje. En Los Olivos. Ya, 18 de diciembre del año 92. ¿Quién era el presidente? Fujimori. 92, año 92, para situarnos en la fecha. Se me ha caído mi lapicero, pero no puedo recoger porque acá está el patrón. Entonces no puedo despertarlo. Ya, a Pedro Wilca lo desviven el 18 de diciembre del año 92 en su vivienda de Los Olivos. Su viuda, Marta Flores de Wilca, lo que hace es denunciar y reconocer a una tal, luego como camarada de VIP, y a 2 personas que fueron identificadas como gente que pertenecía a la CGTP, ¿no? Entonces denuncia, va a la investigación y encarcelan a un tal Tulich, ¿no? Que después fue recapturado, o sea, si era terrorista, en su momento lo negó. Y luego el caso quedó ahí. No sé, ya lo de Wilca no se habló hasta 5 años después, el año 97. Por eso yo cuando escribí sobre este tema le puse Pedro Wilca, el hombre que murió 2 veces. No sé, porque primero lo mató Sendero y luego lo mató Fujimori, ¿no? Porque eso es lo que dice la familia. Entonces, para la familia, lo había matado Sendero Luminoso. El año 97, la señora Marta Flores, viuda de Wilca, cambia de versión. Entonces aparece al costado, obviamente, con los abogados de IDL, esta organización defensora de terroristas, que son los que me tienen de juicio en juicio. Ellos son los que le apoyan, entonces deciden demandar al Estado peruano, siempre y cuando se mencione a Fujimori y a los militares. Entonces a la señora Marta Flores la habían convencido que es un buen la noticia de que, bueno, había sido el Grupo Colina y que no había sido Sendero Luminoso. Y ahí quedó, hubo el juicio y lo llevaron. Este caso fue elevado a la Corte Interamericana salteándose todos los procesos a garrocha. ¿Por qué? Porque para que llegue un proceso, como la vez pasada le expliqué, a la Corte Interamericana, tiene que haber agotado todas las instancias aquí. Esa es la razón de ser de la Corte Interamericana. O sea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue creada en su momento, ahora ya está ideologizada, para eso. Para que cuando tú, por ejemplo, un caso negado, obviamente, porque ellos no defienden personas comunes, solamente terrucos, tú no encuentres justicia en tu país, ¿no? Buscas justicia, no encuentras, entonces ¿qué haces? Porque en tu país no vas a encontrar justicia. Para eso existe una corte internacional a donde tú puedes llevar tu caso. En la Corte Interamericana tienes que
como ya dije, no haber encontrado justicia. O sea, tú tendrías que haber pasado por todas las instancias, ¿no? Hasta llegar a la Suprema, todo eso. Pero en el caso de Wilca, de Indira Wilca, de la familia Wilca, no sucedió así porque nunca pasaron a las instancias, ¿no? De frente fue llevado a la Corte Interamericana, porque estaban esta gente de Indira Wilca, ¿no? A ver, acá me dice que como que se silenció, yo también veo que está inmóvil. A ver si me escuchan, escriban ahí, porque si no voy a estar hablando solo. No, justo está entrando mensaje también. Me dicen si me están escuchando, ¿ya? Porque veo la imagen congelada. Ya, ok. Bueno, acá también me está escribiendo el WhatsApp. Debe ser en algunas partes. Bueno, entonces, para lo que recién se han unido 3 personas. El 18 de diciembre del año 92 asesinan a Pedro Wilca en su vivienda en Los Olivos. Marta Flores, que era la viuda, reconoce a 2 personajes ligados a la CGTP y una que conocía como la camarada Edith, ¿ya? Que fue la que efectuó balazos y todo hacia la vivienda. Luego el año 97, eso se quedó ahí, pero el año 97 la familia Wilca cambia de versión. Y con el tal, con la gente de IDL, pues con los abogados de IDL, empiezan a demandar al Estado peruano y al gobierno de Fujimori. Ahora no se escucha, dice. Debe ser la señal, porque hay gente que me dice que sí y hay otra gente que me dice que no. A ver. Parece que sí, parece que vamos a hacer eso. Vamos a empezar nuevamente, ¿ya? Porque ya mañana otra vez hablar de Wilca ya no voy a poder. Vamos a cerrar, ¿ya? Acá dice Michael que sí se escucha. Ya, entonces tendría que volver a entrar a ver. Fercho, entra nuevamente. Yo Italia te escucho, si yo lo iba a cerrar. Quiero hablar de una vez de este tema para no estar repitiendo otro día. Ya bueno, voy a entonces terminar con lo que estábamos, bueno. Y ya de acá pues será 1, 2, 3 semanas y empezaremos, tocaremos para los que no escucharon. Como no atendieron el caso de la señora Wilca, entonces ordena que le den $260,000. Pero eso realmente era un plan que había hecho IDL. IDL, la familia Wilca y la gente de la Corte Interamericana ya tenían el plan, pues. ¿Qué gana IDL? El porcentaje que siempre ganan ellos, el 10%, como ONG. Ya. $260,000, ¿cuánto es? Ya, mira la plata que se mete en el bolsillo. Y luego gana IDL el 10%, pero lo que más era para ellos más recompensable era que se atacaba a su enemigo, que era Fujimori. O sea, se le iba a acusar de la muerte de un dirigente sindical. Eso era, con eso IDL ya estaba satisfecho. Ya no tanto el dinero, sino eso, que querían que a Fujimori se le acuse de acabar con la vida del dirigente Pedro Wilca. Eso era lo que tenían ellos. ¿Qué ganaba la familia? Que era el principal motor de todo esto, de la mentira. Dinero. ¿Qué ganaban, en este caso, estos antifujimoristas? Luego de Alejandro Toledo, año 2003, les concedes los $260,000. ¿En premio a qué? A la mentira. El año pasado, 2004, 37 años después de la mentira, porque fue el año 97, por fin se lleva a cabo o termina un juicio que ha durado como 3 décadas.
ahí. Ya empiezan ellos a los jueces llevar el caso, pero se aseguraron que los militares estén presos. Porque obviamente, sin haber acabado el juicio, dan la indemnización en ninguna parte del mundo, papá. ¿Dónde has visto que te va a indemnizar antes de acabar tu juicio? ¿Cómo? De los terroristas, estos ya habían acabado su juicio. Entonces ellos abren otro proceso contra el Estado. Estoy hablando ya de Lori Berenson y demás. Y la Corte también falla a favor de ellos. Caso Lori Berenson, $30.000 y demás. Pero presentaron un caso que ellos lo resolvieron. Este caso fue extraordinario. Porque sin proceso, sin nada, le dan los $260.000. El año 2003. Y el proceso recién acaba el año pasado, el año 2004. O sea, 21 años antes ya le dieron la reparación, el dinero. Y la Corte ordenó no solamente entregarle $260.000 a la familia Wilca, sino también ordenó lo que siempre ordena. Lo que ya les dije, como pasó en lo que ellos llaman masacre. O sea, el Perú, y yo siempre lo he dicho, el Perú, la Corte Interamericana cuando falla contra el Perú ordena darle dinero a los terroristas, hacerle un homenaje y construirle un monumento. Así como ocurrió pues con los terrucos esos del penal, el ojo que llora. Y en el caso de Pedro Wilca también, dinero, pero él no es terrorista, no ha sido terrorista, dirigente sindical, dinero, su memoria de desagravio, de disculpas, y su monumento, que lo pusieron pues ahí en la Alameda, en el Parque 28 de Julio, centro de Lima. Porque la Corte ordena que no le hagas un monumento en un cerro, en un pueblito, en un cono, en Caraballo, no. No, tienes que hacerlo en una parte céntrica de Lima, para que todos lo vean. Por eso el ojo que llora, monumento de los terroristas, o sea, igual les dieron dinero de mala manera a la familia Wilca, dinero de los peruanos, por mentir. O sea, Indira Wilca hizo carrera, traficó con la muerte de su papá. Por eso yo le he dicho, ¿no? Y me ha bloqueado. Porque no puede ser una mujer tanto así, bueno, he dicho otras palabras, que acá no puedo decir, que es tan lorna, por decir, ¿no? Acomodarlo así, de marchar con los asesinos de su papá. Porque ella ha marchado con los asesinos de su papá. Ella ha marchado con los no acaico, pues. ¿No? Ella marcha con la izquierda, pues. O sea, es tan que marcha con los asesinos de su viejo. Pero ahora vamos a remitirnos cómo fue esta parte. Me he salteado, ¿no? Para que ustedes entiendan las fechas y luego se adelantaron al fallo y el año pasado se dijo que no era lo que yo decía.
Ellos se basan en la declaración del general Robles, que quiso hacerle pues un autogolpe a Fujimori. Y empiezan a acusar a Fujimori. Pero por el otro lado hay más pruebas. Y en la sentencia del año pasado, se toman en cuenta todo. Bueno, no lo tengo en mi archivo, a ver, me dan un momento. Ya. Y bueno, vamos a ver si ya lo puedo conseguir en el archivo. Estamos con la pantalla verde, ahí está. El otro no lo puedo poner porque ya, como es el diario Marca, ya, no sé si pueden leerlo, si le hacen un sub, de repente lo pueden leer. Esto es la página donde se habla de Pedro Wilca. Ya, este es el llamado diario Marca, donde se habla precisamente, pues, acusaciones más bien nada bondadosas con Pedro Wilca, ¿no? Donde dice el Ejército de Liberación Popular jefaturado por el excelentísimo, sí, salió un rato porque quise traer esta pantalla. Hay otra pantalla que no puedo poner porque me pueden cerrar el live, ya que esto es información del diario Marca, vocero de Sendero Luminoso. Todo el mundo sabe que el diario Marca ha sido el vocero de Sendero Luminoso. O sea, lo que hacía Sendero Luminoso aparecía ahí. Sus reivindicaciones a sus atentados. Estamos hablando de pruebas, ¿no? Pruebas que el otro lado no presenta. Solamente dice que Fujimori, que creyó que Wilca iba a ser una piedra en el zapato y ya, nada más. O sea, elucubraciones, y por eso recibieron dinero. Yo estoy hablando de pruebas. Este es el diario Marca. Ya. Voy a mostrar en la pantalla esto. Esta es la portada. Usted puede buscar esto. Caso Pedro Wilca. No lo voy a poner acá porque de repente me cierran el live. Pero ahí se lee, ¿no? El Ejército de Liberación, jefaturada por el excelentísimo presidente Gonzalo, ¿no? Ha llevado a cabo la demanda de la clase obrera, dice, ¿no? O sea, asesinando a Pedro Wilca, ¿no? Hemos acabado con el vendeobreros, Pedro Wilca, revisionista, verdugo de la clase obrera. Y esto de acá, ustedes lo pueden googlear, siempre digo, no es que yo hable, no, ustedes pueden encontrarlo. Lo que ustedes no van a encontrar en otros lives. Otros lives te van a decir cualquier cosa, de los rojos me refiero, no de la derecha,
pero te van a engañar. Por eso sale mucho borrego y no saben ni lo que hablan, porque no tienen cómo demostrarlo. Aquí no, yo le digo cómo lo van a buscar. Este es el diario Marca, ¿ya? Y ustedes lo pueden buscar en la edición 625, página 52. El diario Marca, aquí está, pueden verlo. Acá ellos reivindican la muerte de Pedro Wilca, ¿ya? Ahora, hay otro, estoy mostrando una prueba, esta. Ya, lo que la familia Wilca no tiene. La familia Wilca no tiene nada impreso, nada escrito para decir que Fujimori fue, sino está aquí, esta declaración. Luego, también aparece el testimonio de Luis Arce Borja. ¿Ya? Luis Arce Borja no es un fujimorista para nada, al contrario, escribe este libro que se llama Guerra Popular en el Perú, Pensamiento Gonzalo. Pueden buscarlo así. Esta es la carátula. ¿Ya? Guerra Popular en el Perú, Pensamiento Gonzalo. Este señor Luis Arce Borja vivía en Europa y era amigo, era como una especie de Pérez con Vela, algo así, como los fiscales. Era un amigo de seguramente lo conocen, de un tal Adolfo Olaechea. ¿Quién es Adolfo Olaechea? Adolfo Olaechea es el sobrino, disculpen, es el tío de Raúl Noblecía, el abogado de Pedro Castillo. Ya, entonces, este tal Arce Borja, ¿no?, que escribe el libro que se llama Pensamiento Gonzalo, Luis Arce Borja, si lo pueden buscar, Luis Arce Borja, búsquenlo ahorita, no es fujimorista para nada. Él, desde Europa, junto a Adolfo Olaechea, tío de Raúl Noblecía, dicen que, o sea, hacen una reivindicación diciendo que Sendero Luminoso asesinó a Pedro Wilca. Estamos hablando de otros tiempos, pues, porque ellos se creían los reyes, ¿no? Entonces ellos se creen intocables, como el ladrón, el extorsionador, el delincuente de ahora, que se graba videos mostrando sus armas, amenazando a la policía, pero cuando caen se ponen a llorar y dicen yo no hice lo que hice. Como Pedro Castillo, que da su golpe de Estado porque se cree intocable, y cuando cae en manos de la justicia, llora y dice que no hizo lo que hizo. Algo así. Ellos eran súper poderosos, según ellos. Entonces me reivindico porque no me va a pasar nada, pues. Si estamos a punto de tomar el poder, ¿qué me va a pasar? Estoy hablando del año 92, ¿ah? ¿Ya? Me dice... ya, ok. Entonces, esta gente también creía, pues, lo que creen ahora los delincuentes actuales, ¿no? Que no les va a pasar nada. Estamos hablando del año 92. Ellos por eso reivindicaban eso como si nada. Era para ellos poner su periódico, el diario ahí, en los kioscos y que la gente lea. Que ellos estaban proclamándose como los que acabaron con el sindicalista Pedro Wilca. Pero cuando ya pasa el tiempo, lo niegan, ¿no? Pero ahí está. Este diario existe. La palabra se la lleva el viento, como dice, pero esto existe. Aquí está todo, pueden leerlo todo. Acá acusan de todo. Se le dice con la verborrea que tienen los senderistas, ¿no? Cuando hablan con desprecio de los demás, de esa manera atacan con todo al señor Pedro Wilca. ¿Y quiénes reivindican en Europa los llamados embajadores de Sendero Luminoso? Luis Arce Borja, el que escribe el libro que se llama Pensamiento Gonzalo, Guerra Popular, no es fujimorista obviamente, él dice que fue Sendero. ¿Quién más? Adolfo Olaechea, que es el tío de Raúl Noblecía Olaechea. También dicen que fue Sendero. Vamos, 2 pruebas ya. Contundentes, ¿ah? Contundentes. Le estoy mostrando hasta libros. Y luego, ¿qué es lo que escribe? Le voy a ir fragmentos de lo que escribe el tal Luis Arce Borja, ¿no? Que ya le mostré que no es fujimorista, dice. En conclusión,
Wilca no es un mártir, no es un héroe, dice, ¿no? Y por acá, pero esta es parte más importante, no es un héroe, no es un mártir. Pedro Wilca, él dice en su libro, ese tal Arce dice, concedió una entrevista a la revista Sí. ¿Se acuerdan de la revista Sí? De Hildebrand. Y había una parte que se llamaba No, que era de comedia, ¿no? Tipo caricaturas. Dice, en la revista Sí, en la entrevista que le hacen a Pedro Wilca en el año 92, lo publicaron con el título de Alan Wilca. Así le decían a Pedro Wilca, Alan Wilca, como una vez lo comenté. ¿Por qué? Porque dicen acá, según acá también dice, ¿no? Lo que se trae el amigo de Alan García Pérez, que quiere conducir la CGTP. O sea, ellos acusaban, los de la CGTP acusaban, como dice aquí en este panfleto, de ser un verdugo revisionista, un soplón. Acusaban a Pedro Wilca, ¿no? Entonces, ahí le dicen Alan Wilca, que era cercano al gobierno de Alan García, dice, ¿no? Y dice, en el reportaje, Wilca declara que el candidato de un frente APRA izquierda sería Alan García. Si hoy se hiciera una encuesta, seguramente el candidato que ganaría sería Alan García, dice Pedro Wilca. Y no porque yo lo digo, sino porque frente a una alternativa liberal es presentada otra alternativa. Nosotros tenemos la experiencia que hay con Fujimori, debemos firmar un pacto, o sea, la izquierda, la CGTP, con Alan García. Entonces, los que acusan acá a Pedro Wilca es que Pedro Wilca era, como le dicen Alan Wilca, era un personaje cercano al APRA. Ya, el APRA no gobernaba, estaba gobernando el gobierno de Fujimori, ¿no? Cercano al APRA, pero ellos le decían a Alan Wilca y le tenían desprecio y que era soplón y demás. Y es por eso que el abogado de Pedro Wilca es Aurelio Pastor, del APRA. Y el que va, miren, mira para que vean, para que vean que yo estoy siendo totalmente imparcial. El que va y recibe los testimonios hasta la cárcel de Yanamayo de dos personajes que ahorita le voy a mencionar es Jorge del Castillo, del APRA, ¿no? Jorge del Castillo, que parece que va a ser el candidato presidencial del APRA, va y recoge los testimonios contra Fujimori, contra las Fuerzas Armadas, en el penal de Yanamayo. De dos personajes que ahorita le voy a revelar el nombre. Entonces, eso era lo que decían ellos, ¿no? Le acusaban de Alan Wilca, Pedro Wilca, y que era un verdugo revisionista. Obviamente Sendero Luminoso ya no lo quería, pues. La gente de CGTP infiltrada con Sendero Luminoso, el Partido Comunista Peruano, no querían a Pedro Wilca. Entonces tendrían pues más razones para acabar con Pedro Wilca, ¿no? Alberto Fujimori, que conoció a la hermana mayor de Indira, ¿no? O esta gente. Y acá estamos con pruebas. Hemos mostrado un libro, hemos mostrado un personaje, un reporte de su libro, ¿no? Un fragmento de su libro y esto. Entonces, Jorge del Castillo va a recoger el testimonio al penal de Yanamayo de dos personajes que también acusaron a Fujimori diciendo que el gobierno de Fujimori asesinó a Pedro Wilca. ¿Quiénes eran estos dos personajes? Apunten estos nombres porque también lo van a poder buscar. Carles Talledo, así se llama, Carles Talledo y Clemente Alayo. O al revés, para ponerlo en jerarquía, Clemente Alayo primero y Carles Talledo segundo. ¿Ya? Vamos a regresar al gráfico, por si ya lo leyeron. Voy a ver si encuentro. Lo que pasa es que este celular es nuevo y no tengo, pues, estamos con la pantalla verde. No tengo la otra imagen. Bueno, regresamos a la imagen inicial. Ya, el hecho es que estos dos personajes, Carles Talledo y Clemente Alayo, eran los que acusan desde el penal de Yanamayo al gobierno de Fujimori. Y estos son militares. O sea, no es cualquier persona, eran militares y acusaban al grupo Colina. Y que habían escuchado que Martín Rivas había dicho que tenían que acabar con Pedro Wilca. Esa es una de las acusaciones.
Pero cuando nosotros nos adentramos, y antes de hablar de estos personajes quiero hacer un apunte que se me está olvidando. Ahora, este tal Luis Arce Borja, que les dije, ¿no? Que con el tío de Noblecía hablaron sobre esta muerte y reivindicaron la muerte por parte de Sendero. Ya, este tal Arce Borja también lo pueden buscar y es primo de Filomeno León Arce. No, disculpen, Filomeno León Borja. ¿Quién es Filomeno León Borja? Filomeno León Borja es una de las víctimas de Barrios Altos, que según testimonios de la Policía Nacional del Perú, había participado en la muerte de 7 policías. O sea, la víctima de Barrios Altos, y eso lo pueden encontrar en el diario Expreso, la víctima de Barrios Altos, Filomeno León Borja, no era víctima, era un terrorista que había asesinado militares y había asesinado 7 policías. De eso sí hay documentos. Y este Filomeno León Borja, víctima de Barrios Altos, el más conocido, es el primo de Luis Arce Borja, el que escribe Viva la Guerra Popular, Pensamiento González. Y ellos son los que reivindican o dicen que Sendero Luminoso asesinó a Pedro Wilca. Mira cómo van viniendo las pruebas. Por el otro lado no hay nada. Pero hay esos 2 testimonios. Clemente Alayo y Carles Talledo eran militares. Y ellos acusan al Grupo Colina de haber asesinado a Pedro Wilca. Pero ¿quiénes son estos 2? O esto también lo pueden buscar. Clemente Alayo y Carles Talledo fueron los 2 militares que fueron condenados a cadena perpetua por traición a la patria. ¿Por qué? Porque se vendieron a Sendero Luminoso. Y ahora de repente por ahí los castiburristas o demás van a decir, ya, entonces, como él acusó a los Colina, el gobierno de Fujimori en represalia les dijo traidores a la patria y los metió a la cana. No, ellos acusaron a los Colina desde adentro. Ellos ya estaban presos antes que estallara todo esto de acá. O sea, ellos hablaron más bien para salir en libertad. Tenían que acusar a Fujimori para salir en libertad. Y ellos escribieron cartas en el penal de Yanamayo, y Jorge del Castillo de Lapra fue hasta el penal de Yanamayo a recoger las cartas que acusaban a Fujimori y a los militares. Cartas que escribieron 2 traidores a la patria, como Clemente Alayo y Carles Talledo. ¿Qué habían hecho para ser considerados traidores a la patria? Una vez yo comentaba este tema cuando hablé de Barrios Altos. Ya, este Clemente Alayo y Carles Talledo habían sido capturados por los mismos Colina. ¿Por qué? Porque cuando capturan a Marta Guatay, por acá de repente encuentro la fecha, ¿ya? Cuando capturan a Marta Guatay, en el año 92, encuentran documentos entre sus pertenencias, mensajes, croquis, donde se pretendía capturar o secuestrar a Kenji Fujimori, no a Keiko, a Kenji, y canjearlo por Abimael Guzmán. O sea, después de la captura de Guzmán, ellos planteaban secuestrar a Kenji y canjearlo por Guzmán. Ya, eso encuentran en la pertenencia de Marta Guatay. Otra de las cosas que ella tenía era que ella revelaba de la infiltración de Sendero en el ejército. Sendero se había infiltrado en el ejército con dos personajes, que era Clemente Alayo y Carles Talledo, que eran los que se habían infiltrado en Sendero Luminoso. Ok, ellos se habían metido en Sendero. Y por eso es lo que los Colina lo citan más que todo a Clemente en la playa de la Tiza, y le encuentran documentos que tenía, obviamente, que escribí y que entregaba a Marta Guatay. Lo citan los Colina, él va, ¿no?, pensando que voy a estar entre amigos en la playa de la Tiza. La playa de la Tiza era el lugar donde entrenaban los Colina. Ahí entrenaron lo que luego sucedió en Barrios Altos. Y ahí es donde pues le dan como hijo, lo golpean y lo obligan a hablar, pues, ¿no? Y él dice que sí, trabajaba, y revela que Carles Talledo era alguien a quien él había capturado para sus filas y que también trabaja para Sendero Luminoso. Y por eso es lo que Carles Talledo y Clemente Alayo se van
condenados por traición a la patria, cadena perpetua al penal de Llanamayo. Y ellos desde el penal acusan a los Colina en un afán de salir de la cárcel, ¿no? Al final solamente eran testimonios acusatorios, pero no tenían ninguna prueba, eran cartas para salir. Ahorita desconozco qué será de la vida de ellos, de repente de verdad están en cadena perpetua, de repente estas ONGs hay que hacer un seguimiento y ya lo sacaron de la cárcel, ¿no? ¿Por qué? Porque acusó a Fujimori. Eso es suficiente mérito para que se olviden de una cadena perpetua y te liberen de la cárcel. Eso es lo que sucedió. O sea, los testimonios de lo que se podría agarrar a la familia Wilke eran de 2 traidores a la patria, que trabajaron para Sendero Luminoso. Luego, ya casi tengo la fecha, mira, ya estamos rompiendo el mito. Luego, el año... Y acá hay otro testimonio antes de terminar con lo último. En la página 636, y esto lo pueden encontrar en el Diario Expreso, tengo un recorte del Diario Expreso, en la página 636 de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que obviamente fue hecha para destruir a Fujimori y destruir las Fuerzas Armadas, se lee el testimonio de Eduardo Tello Cortés, camarada Omar, quien acusa a Sendero de haber participado en la muerte de Pedro Wilca, otro más, y a Rocío Leandro Melgar. Si les suena el nombre, es la camarada Cusi, la que financió o llevó el dinero para entregarle a los marchantes para que destruyan Lima en las marchas pro caída del asno, ¿no? Entonces cuando te diga, pues no, todos eran, no, pero marcharon terroristas o no, la camarada Cusi es terrorista, pues. Es una terrorista con antecedentes, ha estado presa por terrorismo. Entonces sí han marchado terrucos. No se vengan que todos eran víctimas, todos eran buenos y que la usurpadora, no. Había terrucos, había armamento. Yo soy suficiente material. Entonces, aquí acusa el camarada Pablo, no disculpen, el camarada Omar, Eduardo Tello Cortés, de que Sendero asesinó a Pedro Wilke y la que participó fue Rocío Leandro Melgar, la camarada Cusi. Eso está en la página 636 de la Comisión de la Verdad. Otro testimonio más que acusa a Sendero Luminoso. Y así tú puedes presentar testimonio de testimonio, prueba tras prueba, pero vas a encontrar a los burros y a la gente que va a seguirte diciendo, no, fue Fujimori, porque es lo que les queda. Es como cuando ya están llorando, ¿no? Están llorando en el suelo porque no saben cómo ya, pero siguen repitiendo. Esa es la triste historia de los antifujimoristas, ahora castiburristas. Y luego, el 15 de julio del año 2023, testimonio también en el Diario Expreso, el camarada Feliciano Oscar Ramírez Durán, que seguramente mucha gente conoce, admitió en el proceso, en el Poder Judicial, admite que en una reunión partidaria Abimael Guzmán manifestó que Pedro Wilca era un agente de la reacción, que se infiltraba en las marchas populares para filmar a los compañeros y entregarlos a la policía. Y este tipo se había convertido en un enemigo del pueblo, del proletariado, en un esquirol, en un vendeobreros. Por lo tanto, debería ser aniquilado. El camarada Feliciano le tira dedo al camarada Gonzalo. ¿Cuántas pruebas más? Recapitulemos para ya terminar, porque